Lamentablemente el país no ha cambiado demasiado en esos 20 años, digamos, ¿no? Pero yo empecé a escribir eso muy además fascinado con la posibilidad de ser como Cabrujas, digamos, ¿no? De tener ese héroe que para mí era Cabrujas, esa maravilla que podía producir semanalmente en mí, de querer tratar de entender un poco la realidad a partir de sus columnas. Entonces, cuando me la ofrecieron, dije que sí y traté de empezar también un poco como el espíritu de la crónica, cosa que me parecía muy bien. En ese momento también, cuando empiezan los años mucho más fuertes a partir del 92, del golpe de Chávez, y después con su triunfo electoral en el 98, con una realidad mucho más confusa, mucho más difícil, mucho más polarizada, cosa que también me permitía meterme en algo que me interesaba. Y para mí fue una experiencia como extraordinaria, maravillosa, aunque pues en la dificultad de que siempre hay más domingos que cosas por decir. Entonces, a veces uno se sentaba un poco como frente a la máquina con la idea de decir, a ver cómo me repito y que suene a novedad, digamos, ¿no? Que es un poco la dificultad frente a la experiencia de la crónica semanal y el artículo como de opinión. Pero sí, es de las cosas, además me dio una relación como con los lectores muy interesante. O yo no sé cómo será en los otros países, pero el lector venezolano en Venezuela se consumía muchísimo periódico y era parte como del debate público. Al principio la columna era personal, eso quiere decir que un domingo yo podía tocar un tema político, pero otro domingo podía hablar de mi abuelo, o yo otro domingo podía hablar del béisbol o de lo que fuera. Poco a poco, con el creciente proceso de polarización en el país, todo empezó a estar contaminado por la política y por todo lo que estaba pasando. Entonces empecé solo a escribir de política, pero los lectores también. Si uno no escribía de política, lo reclamaban. Es decir, yo un día no me acuerdo qué columna escribí, pero estaba como tomándome un café y llegó un tipo, se me puso al lado y me hizo así. Me dijo, tú eres Barrera, ¿no? Y yo dije, sí. Y me dice, tú estás cansado, chico. ¿Cómo se te ocurre escribir sobre las nubes el domingo? ¿Entiendes? ¿No? Así como diciendo, en este país están pasando unas cosas tan terribles y tú vas a escribirnos de literatura, ¿no? Entonces, ese proceso también es muy asfixiante, muy duro, porque estás todos los domingos obligado a escribir, ya no es una columna y una crónica sobre lo que ocurre, sino a tomar partido y a entrar un poco en ese proceso. Yo siento que un poco que la polarización que viven todos nuestros países ahorita, de alguna manera, finalmente lo que produce es esa mediocridad. Y de alguna manera es un fracaso de la política, que termina arruinando a los propios protagonistas políticos, acaba con la credibilidad. En la política, las instituciones, es más, en el funcionamiento que la democracia sirve, ¿no?, a los ciudadanos.